Bien, muy buenas, ¿cómo están? Soy Víctor Masalles, obispo de Baní. Como estamos en tiempo de coronavirus, tiempo de toque de queda y estamos en la casa, he creído oportuno hacer una breve reflexión diaria y donde podamos ir adentrándonos no solamente en los problemas, en las graves noticias que son graves y muchos problemas que hay, sino entrar también en meditación y entrar en adentrarnos en la palabra de Dios y en diferentes temas. El tema que vamos a tocar hoy va a ser la importancia de la Biblia para el creyente. Y la gran pregunta que hago, ¿quién nace primero? ¿La Biblia o la iglesia? Mucha gente dirá, la Biblia, claro. Hay gente que dice, no, yo quiero la Biblia, la iglesia de la Biblia, la iglesia bíblica. Y la respuesta es lo contrario, mis hermanos. La respuesta es, primero es la iglesia. Y de la vida de la iglesia va a surgir la Biblia. ¿Cómo va a ser posible? Explícame eso. Muy fácil. Jesucristo muere en el año 30, más o menos. Y después de que muere, Jesucristo va a estar presente en la iglesia. De la iglesia se va a alimentar del pan, de la fracción del pan, la Eucaristía, y se va a alimentar también de la enseñanza de los apóstoles. Y durante muchos años los apóstoles estuvieron enseñando. El primer evangelio que se lee, que se escribe, que se redacta, es el Evangelio de Marcos, que se redacta en el año 64. El primer evangelio. La primera carta es la de San Pablo a los tesalonicenses en el año 46. Pero del 64 del 30 al 64 son más de 30 años. No era como ahora en la iglesia, en la Biblia, cuando estamos nosotros fraccionando el pan, celebramos la misa, tenemos un momento que decimos lecturas del Santo Evangelio según San Marcos, Juan, Lucas o Mateo. Pero en esa época no había evangelio. ¿Y cómo veían? No había Biblia, no había evangelios, no había cartas de Pablo, no había nada, pero había fe y la iglesia vivía de la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles iban dando la enseñanza y después, con el paso del tiempo, los apóstoles comienzan a morir y comienzan a entender los cristianos que tienen que ir recopilando las enseñanzas que han ido surgiendo de los apóstoles. Por tanto, la Biblia nace de la vida de los apóstoles. Vemos nosotros que el Evangelio de Marcos está escrito en un tiempo de persecución. El Evangelio de Lucas está escrito fundamentalmente a una comunidad que viene de paganos que se convirtieron al cristianismo. El Evangelio de Mateo está escrito a judíos que se han convertido al cristianismo y que el Evangelio de Mateo pretende edificarlos en que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y el Evangelio de Juan, que es un evangelio escrito ya en la posteridad de los tiempos apostólicos, y ya está la iglesia en tiempos de persecución y está en un tiempo muy diferente. Cada uno va naciendo de una comunidad diferente y va naciendo posterior a lo que es la vida de la iglesia. Aunque la iglesia, la Biblia, después se nos recopila. Aquí tenemos nosotros 27 libros en el Nuevo Testamento que son recopilados, una hermosa recopilación que después junto con el Antiguo Testamento le vamos a llamar Biblia. Biblia de biblos, en plural, neutro, significa libros, biblioteca. Es una biblioteca que hay que conocer. Importante, nos dice San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y después también nos dice San Gregorio Magno que la Biblia sirve para conocer el corazón de Dios. Eso es bellísima esta expresión. Para conocer el corazón de Dios hay que conocer la Biblia. Pero la Biblia no es para leerla literalmente. Nos dice el documento de la palabra de Dios del Vaticano II, Dei Verbum, en el capítulo 12, nos dice que la Biblia hay que leerla con el mismo espíritu con que fue escrita. Importante entender esto. Ese espíritu con que fue escrita, porque si no, podemos comenzar a interpretarla de manera que podamos nosotros adecuarla a lo que nos interesa escuchar. Y traducir la Biblia a veces puede ser muy difícil. Hay un dicho italiano de los traductores y de los biblistas que dice: un traduttore es siempre un traditore. Un traductor es siempre un traidor. ¿Por qué? Porque hay términos que hay que traicionar. La palabra shalom. Y hay muchas palabras que son complejas y que al llevarlas al lenguaje español o inglés no es tan fácil. Por ejemplo, hay una palabra en inglés. Vamos a suponer que la Biblia fue escrita en inglés. Fue escrita en inglés en el año
cualquiera, pero en Estados Unidos. Y en la Biblia encontramos una palabra que muchos conocemos, la palabra nerd, que en español los dominicanos decimos nerdo, pero nerd, vamos a traducir nerd. ¿Cómo se traduce? Uno dice, bueno, decimos inteligente, sí, pero no. Decimos estúpido, sí, pero no. Es complejo, es difícil. Hay que traicionar un poco para traducir con una palabra lo que quiere decir nerd. ¿Por qué? Porque nerd habría que explicarlo como shalom y muchas otras cosas con una frase. Por ejemplo, nerdo significaría ese muchacho inteligente que siempre está estudiando, que nadie quiere ver en la fiesta nadie quiere ver porque no se sabe tratar ni con las chicas ni con nadie, no es social, pero después todo el mundo quiere estar con él en el momento del examen. Porque es inteligente, pero no lo es en todo. Entonces es difícil. Vamos a hacer otro ejemplo dominicano. Vamos a suponer que la Biblia se estuviera escribiendo en República Dominicana. Y un dominicano, inspirado por el Espíritu, escribe la Biblia y dice, Luis echó la casa por la ventana. Pasan 400 años, la Biblia está ahí, la encuentran, y le encuentran la frase, Luis echó la casa por la ventana. ¡Wow! Eso es un milagro. Entonces cuando se va a escribir la Biblia, el título de ese capítulo es El milagro de Luis. ¿Por qué? Porque echó la casa por la ventana. ¿Cómo se echó una casa por la ventana? Sin embargo, después viene otro que dice, no, pero que yo estudié lo de hace 400 años. Y culturalmente se decían en la República Dominicana hace 400 años que echar la casa por la ventana es despilfarrar el dinero, es botar, es incluso echar fuera el dinero inútilmente. Y entonces el título del capítulo cambiaría. En lugar de decir el milagro de Luis, tendríamos que decir el pecado de Luis, porque echó la casa por la ventana, que significa botó cuarto, fue un botarata, que echó todos los cuartos fuera. ¿Ven? Entonces quiere decir con esto que la traducción de la Biblia tiene que ir actualizándose. Por eso no es lo mismo la traducción de la Biblia en el siglo II, de la traducción de la Biblia en el siglo V, del siglo X, del siglo XV o del siglo XXI. Y cada vez las lenguas van actualizándose más para tratar de también actualizar el sentido de lo que originalmente se quiso escribir allí. Por eso el reto de los biblistas es la actualización. Hay gente que dice, la Biblia tiene contradicciones, ¿verdad? Y la respuesta es sí y no. Sí, si uno toma literalmente el texto, claro, hay contradicciones. ¿Por qué? Porque hay contradicciones, porque es una palabra divina y una palabra humana a la vez. No es un lenguaje angelical, sino que es una palabra que es de Dios, movida por el Espíritu, pero expresada en el contexto limitado del ser humano. Entonces por esto tenemos nosotros que aprender a descubrir lo divino que hay en ella y tratar de sacar todo lo que es humano. Y eso necesita de que esa inspiración pueda ser interpretada como iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios normalmente se dirige a comunidades. Por ejemplo, carta a los romanos, carta a los corintios. Después viene, cuando escribe Apocalipsis, está escribiendo a la iglesia, a las 7 iglesias de Asia, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia y la iglesia son miembros de la iglesia. A la iglesia, a la comunidad, y tiene que ser escuchada en comunidad y tiene que ser interpretada en comunidad. Eso no quiere decir que yo pueda devocionalmente, a mí personalmente, hacer que un texto de la Biblia ilumine y me ayude y me consuele en un momento determinado ante un problema determinado. Pero el sentido de la Biblia no está para que cada uno, como ha habido ahora pastores, que cada uno se autoerigen como el último intérprete de la Biblia, y si no, se pelean con el otro pastor y se van a otra y dicen, no, la Biblia se tiene que leer como yo digo y el otro como yo digo, y entonces ponemos al Espíritu Santo contra el Espíritu Santo, Biblia contra Biblia. Y la Biblia tiene que ser interpretada de una manera eclesial. ¿Quién dice eso? La Biblia misma. Por ejemplo, en la carta a Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, el mismo Pedro nos lo aclara y dice así, dice, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino de hombres movidos por el Espíritu Santo que han hablado de parte de Dios. Dios movió a los hombres, pero hablaron de parte de Dios, y por eso no puede ser interpretada por cuenta propia, al menos la interpretación última de la Biblia. Después cada uno puede hacer reflexión, lo que entienda a nivel privado,
pero es importante que la Biblia es una palabra a la iglesia, y por eso hay mucha gente que se siente atraída porque dice, yo quiero ir a un curso bíblico, pero allí me enseñan bien porque me hacen sentir bien cuando me lo explican. ¿No será que te están ayudando a acomodarte la Biblia? Porque yo no creo que leer la Biblia sea siempre para sentirse bien. La Biblia no es un Tylenol, no es un calmante para yo poder sentirme bien y cómodo en todo momento. Qué linda la Biblia. La Biblia no es muy bonita siempre. Si usted ve, por ejemplo, como un joven rico va donde Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y él le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y después ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el reino. Muy fácil. Y como es, hay otras. Si tu ojo te es ocasión de pecado, córtalo, tu mano. Y hay muchos pasajes de la Biblia que si usted me dice que usted se siente cómodo con ellos, yo le digo, felicidades, usted está tomando la Biblia como un calmante. Pero, como toda medicina, hay que entenderla bien. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de fe, no es un libro con pretensiones científicas, como muchos le han querido atribuir. La razón tiene su dimensión, pero la Biblia no es un libro científico, y por eso es peligroso tomarlo de una manera fundamentalista, porque si no, de esta manera nosotros vamos a estar desenfocados completamente. Pongo un ejemplo del peligro de leer, un ejemplo claro, radical, de cómo leerla de manera fundamentalista es peligroso. Vamos al primer libro, primera página, la creación. Dios dice que creó el mundo en 6 días. Vamos a ver los primeros días qué pasa. Vamos al capítulo 1, versículo 3, que dice así. Dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad noche, y atardeció y amaneció día primero. Entonces, 10 segundos, hay un firmamento en medio de las aguas, y y atardeció y amaneció día segundo. Tercero, acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjense ver lo seco, atardeció y amaneció día tercero. Ahora viene el día cuarto, que es difícil. Día cuarto dice así. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y que valgan como señal para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el mayor para el dominio del día, eso es el sol, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, la luna, y las estrellas, y los puso en el firmamento para alumbrar sobre la tierra. Y atardeció y amaneció día cuarto. Ahora le pregunto, ¿cómo atardeció y amaneció los primeros 3 días si apenas el sol y la luna aparecen en el cuarto día? ¿Ven? Cosas como esta podemos encontrarnos constantemente en la lectura de la Biblia si uno se pone a querer leerla de manera fundamentalista. En este caso, no se me asusten, en este caso dice, pero no hubo sol, si yo creo, ¿cómo fue la cosa? La cosa es es simple. El relato de la creación quiere decir, Dios creó todo, lo creó santo. Y para el concepto del judío, el santo es el que dedicaba un día a estar en descanso para la meditación. Y eso se traslada a Dios. Si Dios es súper santo, también hace lo mismo. Como el judío que trabaja 6 días y uno descansa, Dios seguramente hizo en 6 días el mundo entero y descansó el 7º día. Es una manera sacerdotal, rabínica, de presentar el modo como Dios actúa. En el segundo relato de la creación, aparece Dios como un artesano. Dios de repente agarra barro, de repente lo sopla y hace como que forma del barro al hombre, y después le pone todo alrededor. Entonces Dios ¿qué es Dios? ¿Un artesano o un rabino? Ni uno de los dos. Dios es el que creó todo. Y cada uno de estos 2 relatos lo que pretenden decirnos es Dios lo creó todo. El santo y el que lo hace todo, lo creó todo. Y si uno se complica la vida, uno entonces está sufriendo porque ve contradicciones incluso donde no hay. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que así como las medicinas, dicen, hay algunas medicinas que dicen, manténganse fuera del alcance de los niños. Pues yo la Biblia te pondría aquí una frase que diga, manténganse alejados de la mano de los tontos, de los que quieren que la Biblia lo diga todo. La Biblia tiene solución a todo. No, la Biblia nos acerca al que tiene la solución de todo, que es Dios. Dios tiene solución a todo, hasta de la muerte.
Dios vino aquí a morir y a resucitar para que nosotros también, ante la muerte, que es el drama y el problema mayor, también tuviéramos solución. Pero no vino a que en la Biblia uno encuentre todo. En la Biblia no lo dice todo. Por ejemplo, en la Biblia no dice que Cristóbal Colón descubrió América en el 1492. En la Biblia no dice que pasaron las cosas. No está todo. Es un libro que de una manera concreta se recopilaron cosas para darnos vida y acercarnos a Dios. Por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que no está todo en la Biblia? En la misma Biblia. Abra el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, en el versículo 30. Al final de ese capítulo dice una palabra muy bella. Dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengan vida. Para eso fue escrito. Pero, y entonces, dice también en el capítulo 21, un poco más adelante, 21-25, dice así: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. O sea, imagínense, si nosotros tuviéramos todo escrito lo que Jesús hizo, qué pobre sería Jesús. Jesús es tan rico en su manifestación que no podemos escribir todo cuanto Él es, todo cuanto Él hace, todo cuanto Él dice, sino que el Espíritu Santo, como nos lo recuerda, como se lo dice Jesús a los suyos en la última cena, el Espíritu Santo les irá recordando y enseñando todas esas cosas. Nos va enseñando. El Espíritu Santo ha hecho que lo que revela no esté cerrado. Y gracias a Dios el Espíritu Santo sigue actuando y sigue dando enseñanzas, da enseñanzas que es para toda la iglesia. Y esa es la belleza que hay en esto. La fe sirve para tener herramientas, reglas. La fe te da a ti una invitación a la responsabilidad, y Él cuenta con tu responsabilidad. Y pues, sobre todo, en la próxima reflexión del día de mañana, lo que vamos a dar es lo importante de la responsabilidad en una práctica, porque el cristianismo y la Biblia exigen una práctica concreta de obras, y de eso mañana vamos a ir reflexionando el aspecto práctico de la Biblia y del cristianismo. Hoy día lo que quiero es animarnos sobre todo a que en esta enseñanza que vamos a ir dando, entrando en la Escritura, nosotros podamos llenarnos de la alegría de saber que esa palabra de Dios vamos a irla estudiando, vamos a ir dando pautas para que podamos penetrar cada vez más la Biblia. La Biblia no nos ayuda a olvidarnos del coronavirus, nos da fortaleza, nos acerca a Dios. La Biblia, la Escritura y la Biblia entera, incluido el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablaremos de esa diferencia en otro momento también, nos ayuda a nosotros a acercarnos a ese Dios, a entrar en contacto con este Dios. La palabra es una especie como de trampolín hacia. Toda Escritura sirve para arguir, ¿verdad? Y para preparar para toda obra buena. La Escritura prepara. Y en la misa es lo mismo. Cuando estamos en la misa, la primera parte se llama la liturgia de la palabra. Y cuando escuchamos la palabra es prepararnos para. Después, cuando viene el momento de la liturgia de la Eucaristía y recibimos el pan de vida, eso nos da la fuerza para. Y después nos decimos al final de la misa: id de misa est. Vayan en paz, son enviados. Los envío en el nombre del Señor. Y demos gracias a Dios, somos enviados para que a cuanto hemos escuchado en la palabra y nos hemos alimentado con la Eucaristía, ahora vayamos a ponerlo en práctica. Por eso, para el día de mañana, vamos a entrar en la belleza de entender que es más importante en la Biblia a veces la ortopraxis por encima de la ortodoxia. Lo que se dice, la enseñanza hay que saberla, pero sobre todo la práctica de las buenas obras. Por eso, esta breve reflexión, que van a ser siempre normalmente 20 minutos, vamos a ir descubriendo la riqueza de la palabra. El creyente encuentra en ella fuerza para seguir viviendo, y por eso nosotros encontramos en la Biblia el buen compañero del camino. Pero lo mejor para leer la Biblia es sentido común y fuerza para entender mejor las cosas que nos rodean. Que Dios me los bendiga y los fortalezca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.